A veces uno cree que la mejor parte de un viaje está en los monumentos, en la comida, en las fotos. Pero hay ciudades donde lo mejor no se puede fotografiar. Belgrado es una de ellas, porque el verdadero atractivo de esta ciudad es invisible a los algoritmos. Está en los gestos, en las miradas, en los silencios. Está en lo que pasa cuando una mujer se acomoda el cabello, cruza las piernas y sigue hablando con sus amigas, sin saber que tú acabas de redefinir tu idea de elegancia para siempre. No hay defensa, ni entrenamiento, ni experiencia previa que prepare al extranjero para lo que ocurre allá. Y sí, hay un consejo realista que dar, es este. No subestimes el poder de una mujer serbia sentada en silencio, porque lo que representa no es una imagen bonita, es una fractura en tu memoria. A partir de entonces, todo se mide contra ella, y casi nada estará a la altura. No porque lo anterior fuera malo, sino porque ahora conoces otro estándar, uno que no perdona ni olvida. Cuidado con las mujeres serbias porque no perdonan al extranjero, no porque le guarden rencor, sino porque le guardan la mirada. Uno llega a Belgrado con la típica arrogancia del viajero que ha visto mucho y se va en silencio, con las manos vacías y los ojos llenos. O eso me dijo el primo de un amigo. No hay filtro, no hay glamour forzado, no hay escenografía. Solo una ciudad que parece hecha para ser habitada por mujeres que no se preocupan por gustar, porque ya lo hacen sin querer. El que aterriza por primera vez cree que va a una ciudad más del sureste europeo, de esas grises, limpias, con mucho espacio para desgastar las suelas, pero en realidad ha entrado a un campo visual minado que ni la OTAN pudo contener. Lo que se vive en Serbia no se parece a nada. No es como el encanto amable de las italianas del sur, ni la sensualidad estallada de las latinas del Caribe, ni la dulzura efectiva de las suecas bien educadas o sus hermanas danesas mal portadas. Las serbias tienen algo mucho más peligroso, una convicción natural. Caminan como si fueran dueñas del pavimento. Se visten para sí mismas, no para likes. Y cuando te miran, lo hacen como si supieran exactamente cuánto tiempo resistirás antes de bajar la vista. Es una batalla elegante, silenciosa, que casi siempre pierdes sin darte cuenta. En otras culturas, la belleza femenina se organiza, se estudia, se muestra. En Belgrado simplemente ocurre. Se da en grupo o en oleadas. No se trata de una mujer serbia que te cambia el viaje. Es toda una ciudad que te lo reescribe. Mihailova, Torkul, Betonjala, incluso los bares improvisados a orillas del Danubio se convierten en escenarios donde el ojo alegre no se produce, se manifiesta. Sin filtro, sin pose, sin necesidad de provocar. Ellas saben quiénes son y tú, que creías que también sabías quién eras, descubres que no, al menos no después de haberlas visto. A diferencia de sus primas eslavas, las ucranianas más fotogénicas, las rusas más producidas, las polacas más delicadas, la mujer serbia no hace casting para Instagram. No está esperando al extranjero. De hecho, le importa poco. Por eso el impacto es mayor. No estás viendo una estrategia, estás viendo una forma de estar. Una que no busca validación. En eso se parecen más a ciertas mujeres ticas o montenegrinas. Son misteriosas sin buscarlo. Y si te dan una sonrisa, entiendes que no es cortesía. Es un gesto intencional, puntual, casi literario.
Y es que Belgrado no necesita venderse, no tiene muchas conexiones aéreas, no está en los rankings de ciudades románticas, ni es protagonista de TikToks virales. Y sin embargo, cada vez que alguien viaja allí, regresa distinto. Muchos hombres no llevan pareja por una razón que nadie dice en voz alta. No quieren enfrentar la comparación. Porque una cosa es ver mujeres guapas y otra cosa es ver mujeres que entienden su poder y lo administran con absoluta calma. Ahí es donde Serbia desarma al visitante. No con escotes, sino con presencia. Comparada con capitales como Medellín, Tel Aviv o Bangkok, Belgrado juega en otra liga. Aquellas ciudades ofrecen espectáculo visual. Esta ofrece una versión refinada del caos sensual. Nada es perfecto, pero todo es honesto. La belleza serbia no es una postal, es un fenómeno urbano continuo. No sabrás decir si fue la forma de cruzar la calle, el peinado bajo el sol o ese gesto de desprecio sutil al pasar junto a ti. Pero algo se quedará, algo no te soltará, eso es lo que no se perdona. Y sí, hay algo de Las Vegas en todo esto. No porque haya luces, fiestas o escándalos, sino porque lo que pasa en Serbia no se cuenta fácilmente. Porque nadie te va a creer. Porque si lo cuentas mal, parece exagerado. Si lo cuentas bien, parece invento. Y eso es lo que atormenta al viajero. Que lo vivido allá no tiene traducción. Solo se revive en flashes. En la mirada de una desconocida que ya no está, en una terraza donde todo brilla y nadie te miraba, salvo ella, por un segundo, suficiente para marcarte. Las mujeres serbias no compiten, no imitan, no se adaptan. Mientras Europa gentrifica Asia y convierte a las mujeres locales en trofeos tropicales para turistas nórdicos, en Serbia el juego es al revés. Ella no necesita traducirse, no se ajustan a tus códigos. Eres tú quien aprende a leerlas o te vas. Y lo peor es que incluso si te vas, las llevas encima. Te acompañan en la memoria como una canción que no sabías que conocías, pero cuya letra de pronto entiendes perfectamente. Hoy, donde todo se vende, todo se comparte y todo se filtra, Belgrado se guarda para sí misma. Y sus mujeres también. No es que no quieran ser descubiertas, es que no lo necesitan. Por eso el impacto es mayor, porque cuando ves a una de ellas cruzar la calle sin mirar a nadie, con esa postura que no se ensaya, entiendes que has entrado en un territorio que ni tu consulado podrá brindarte apoyo. El lenguaje corporal de la mujer serbia no tiene subtítulos. O lo entiendes o quedas fuera. Así que si vas, ve con respeto, ve con los ojos abiertos y el ego bajo. Serbia no es para todos. Y eso es justamente lo que la hace inolvidable, porque hay viajes que se planean y otros que te suceden. Belgrado sucede. Y cuando sucede, lo hace con una intensidad elegante que te acompaña mucho después de volver. Nadie te prepara para eso y nadie te lo quita. Bienvenido al país que no necesita decirte nada porque ya lo viste todo.